Estaba parado en la banqueta, con mis dos maletas en la mano, viendo cómo mi hermano Carlos cerraba la puerta de la casa que yo mismo ayudé a construir ladrillo por ladrillo. «Ya no eres bienvenido aquí, Miguel», me gritó desde la ventana, mientras mi cuñada Rosa se asomaba con una sonrisa que me helaba la sangre. Los vecinos de la colonia Doctores se habían asomado a sus ventanas para ver el espectáculo. Yo, que había sacrificado mis ahorros, mi tiempo, mi juventud entera para levantar esas paredes, ahora era tratado como un extraño. Todo había comenzado 5 años antes, cuando papá murió y nos dejó ese terreno en herencia. Carlos acababa de casarse con Rosa y no tenía ni un peso partido por la mitad. Yo trabajaba en la construcción desde los 15 años. Tenía experiencia y algo de dinero guardado. «Miguel, hermano», me había dicho con lágrimas en los ojos, «ayúdame a construir algo aquí». Prometí a Rosa que tendríamos nuestro hogar. Como buen hermano, le dije que sí. Durante 3 años, cada fin de semana y cada peso que ganaba, lo invertí en esa casa. Compraba el cemento, los ladrillos, las varillas. Contrataba a mis compañeros de trabajo para que nos ayudaran. Carlos ponía muy poco dinero, pero yo no le reclamaba nada. «Somos familia», me repetía a mí mismo cada vez que mi cartera se vaciaba. Rosa siempre me sonreía y me preparaba quesadillas cuando llegaba cansado de cargar material. Pero lo que yo no sabía era que, mientras yo construía su sueño, ellos construían mi pesadilla. La primera señal de alarma llegó cuando terminamos la casa. Carlos y Rosa se mudaron inmediatamente, pero cuando yo pregunté cuándo podríamos hablar sobre formalizar la propiedad, Carlos me dijo que ya veríamos eso después. Los meses pasaron y cada vez que tocaba el tema, él cambiaba la conversación. Rosa comenzó a tratarme diferente, más fría, como si yo fuera un invitado molesto en mi propia casa. Si esta historia te está impactando, no olvides suscribirte porque lo que descubrí después cambió mi vida para siempre. Un día llegué sin avisar y encontré a Carlos hablando por teléfono en el patio que yo mismo había construido. «No te preocupes, amor», le decía a alguien. «Miguel nunca se va a enterar. Toda la propiedad está a mi nombre». Fue muy fácil convencerlo de que invirtiera todo sin pedirle nada por escrito. Mi sangre se congeló. Ese amor no era para Rosa, quien estaba en la cocina. Carlos tenía una amante y los dos se burlaban de mi ingenuidad. Esa noche confronté a mi hermano. La máscara se le cayó completamente. «La casa es mía, Miguel. El terreno quedó a mi nombre cuando papá murió. Tú solo fuiste mano de obra gratis». Rosa apareció detrás de él, ya sin fingir cariño fraternal. «Deberías agradecernos que te dejamos vivir aquí tanto tiempo sin pagar renta», me dijo con desprecio. Fue entonces cuando me dieron 2 semanas para irme. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que yo tenía un as bajo la manga. 2 días después de que me echaran, recibí una llamada de don Aurelio, el notario que había conocido a mi papá desde hace 30 años. «Miguel, mijo, necesito verte urgentemente. Hay algo sobre la herencia de tu padre que nunca se formalizó correctamente». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. En su oficina, don Aurelio sacó una carpeta amarillenta. «Tu papá vino a verme 2 semanas antes de morir. Estaba muy preocupado porque Carlos siempre había sido irresponsable con el dinero. Él quería cambiar el testamento». Mis manos temblaron cuando me entregó los documentos. La letra de mi padre era inconfundible. Había modificado la herencia para que el terreno fuera mío. Pero Carlos había logrado ocultar estos papeles y había presentado una versión anterior del testamento. Don Aurelio me miró con ojos llenos de indignación. «Carlos sobornó a mi ex asistente para que escondiera estos documentos. La muchacha me confesó todo antes de renunciar. Tenía remordimientos. Ahí estaba la prueba. No solo Carlos me había robado mi dinero y mi trabajo, sino que había cometido fraude para quedarse con lo que legalmente era mío». Esa misma tarde, con los documentos originales en la mano y acompañado de don Aurelio, toqué la puerta de mi casa. Carlos abrió con su sonrisa arrogante, que se desvaneció inmediatamente cuando vio los papeles. «Hola, hermano», le dije con voz firme. «Creo que tenemos que hablar sobre quién es realmente el dueño de esta propiedad». Rosa apareció detrás de él, pálida como un fantasma. Don Aurelio les explicó la situación legal, mientras yo observaba cómo la realidad los golpeaba como un martillo. No solo tenían que devolverme la casa, sino que yo podía demandarlos por fraude
y por todo el dinero que había invertido en construcción y mejoras. Carlos intentó suplicar, luego amenazar, después llorar. Rosa culpó a Carlos de todo y trató de ponerse de mi lado, pero era demasiado tarde. Ellos habían mostrado su verdadero rostro y yo ya no era el hermano ingenuo que podían manipular. Aunque si crees que esta fue mi venganza más dulce, te invito a que sigas escuchando porque aún falta lo mejor. Mientras ellos empacaban sus cosas, yo estaba sentado en la sala que había construido con mis propias manos, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Había recuperado mi patrimonio, pero había perdido a mi familia. O eso pensaba yo en ese momento, porque lo que descubrí esa noche, revisando más documentos que don Aurelio me había entregado, me demostró que la traición había comenzado mucho antes de lo que imaginaba. Entre los papeles encontré recibos de materiales de construcción que supuestamente Carlos había comprado. Todos estaban a nombre de Rosa y las fechas no coincidían con cuando habíamos construido. Mi hermano no solo me había robado la herencia, había estado vendiéndole materiales a otros proyectos con el dinero que yo le daba para nuestra casa. Rosa lo sabía todo desde el principio, pero eso no era lo peor. En el fondo de la carpeta había una carta que mi padre había escrito para mí, fechada una semana antes de su muerte. Miguel, hijo mío, decía con esa letra temblorosa que ya conocí, si estás leyendo esto, es porque algo me pasó y Carlos ya intentó quedarse con todo. Él nunca cambió. Por eso dejé instrucciones para que tú seas el único heredero del terreno y de algo más que él no sabe que existe. Las lágrimas corrían por mi cara mientras seguía leyendo. Mi padre había comprado otro terreno en las afueras de Xochimilco años atrás, completamente pagado y a mi nombre desde siempre. Carlos nunca se enteró de su existencia, pero ahí no terminaba la carta. En el patio trasero de la casa, bajo el árbol de limón que plantamos juntos, encontrarás algo que tu abuelo me dejó a mí y que ahora es tuyo. Esa madrugada salí al patio con una pala. Mis vecinos pensarían que me había vuelto loco, pero yo sabía que mi padre nunca mentía. Después de cavar por 2 horas, mi pala golpeó contra algo metálico. Era una caja fuerte pequeña, envuelta en plástico. Adentro había más documentos, fotos y algo que me dejó sin aliento. Escrituras de otras 2 propiedades que mi abuelo había comprado en los años 60, cuando los terrenos no valían nada, pero que ahora, en pleno 2024, valían una fortuna. Resultaba que yo no era solo el dueño de la casa que había construido. Era el heredero de un pequeño imperio inmobiliario que mi familia había mantenido en secreto para protegerlo de personas como Carlos. Al amanecer, mientras contaba los documentos, mi teléfono sonó. Era Rosa. Miguel, necesitamos hablar. Hay algo sobre tu hermano que nunca te dijimos. Su voz sonaba quebrada, desesperada. Al parecer, Carlos tenía deudas con gente muy peligrosa de Tepito y había prometido la casa como garantía. Si no pagaba en 2 semanas, vendría gente que no acepta excusas. Si piensas que la venganza contra mi hermano fue satisfactoria, espera a descubrir cómo usar la herencia secreta de mi abuelo. Cambió mi vida y la de toda mi familia para siempre. Cuando Rosa llegó a la casa esa mañana, ya no era la mujer altiva que me había humillado días antes. Venía acompañada de su hermana Lupita, y las dos parecían haber llorado toda la noche. Miguel, me dijo con voz temblorosa, Carlos nos mintió a todas, a ti, a mí, hasta a su amante. Está metido con los serpientes, esa banda de Tepito, que cobra préstamos a gente desesperada. Lupita, quien siempre había sido más honesta que su hermana, me explicó el resto. Carlos pidió prestados 200,000 pesos hace 6 meses. Les prometió que en diciembre les daría la casa como pago. Por eso tenía tanta prisa en echarte. No era por maldad hacia ti. Era porque está desesperado. Rosa lloraba en silencio, probablemente entendiendo que su matrimonio había sido construido sobre mentiras y traiciones. Yo los escuché en silencio, sosteniendo todavía los documentos de mi abuelo. Una parte de mí sentía satisfacción viendo cómo se desmoronaba su mundo de mentir, pero otra parte, la parte que recordaba al Carlos de nuestra infancia, cuando éramos cómplices contra el mundo, sentía una punzada de dolor. ¿Dónde está Carlos ahora?, les pregunté. Rosa intercambió una mirada nerviosa con Lupita. Se fue anoche. Dijo que tenía una solución, pero que era mejor que no supiéramos nada. Dejó esto para ti. Me entregó un sobre arrugado con mi nombre escrito con la letra de mi hermano.
La carta era corta, pero devastadora. Miguel, perdóname. Sé que nunca podré reparar lo que te hice. Los serpientes vienen por la casa mañana en la noche. No dejes que lastimen a Rosa. Hay algo escondido en el cuarto de atrás que papá nunca nos dijo. Busca detrás del closet. Te quiere. Tu hermano Carlos. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Carlos sabía sobre el escondite de papá, pero obviamente no sabía todo. Y ahora estaba huyendo, dejando que Rosa enfrentara las consecuencias de sus decisiones. Decidí que era momento de descubrir qué más había ocultado mi familia en esa casa. Detrás del closet del cuarto principal, encontré algo que me dejó helado. Un hueco en la pared que contenía una libreta vieja y más documento. La libreta tenía la letra de mi abuelo, y en ella había anotaciones detalladas sobre cada propiedad, cada transacción, cada movimiento de dinero desde 1965. Pero lo más impactante estaba en la última página. Para mis nietos, Miguel y Carlos, si algún día uno traiciona al otro, que sepa que la justicia de Dios siempre llega. Mi abuelo había previsto exactamente esta situación. Había estructurado todo para que, en caso de traición familiar, el nieto honesto se quedara con todo y el deshonesto perdiera hasta el derecho de reclamar. Los documentos demostraban que Carlos había perdido legalmente cualquier derecho sobre las propiedades del momento en que cometió fraude contra mí. Esa tarde, cuando los serpientes llegaron a la casa, yo ya los estaba esperando, no con miedo, sino con mi teléfono en la mano y el número del comandante Ramírez, un contacto que había hecho durante mis años en construcción. Les expliqué la situación completa. Carlos había huido. La casa era legalmente mía. Y ellos tenían dos opciones: perseguir a un fantasma o llegar a un acuerdo conmigo. El líder de la banda, un tipo tatuado llamado El Chueco, me miró con respeto cuando le mostré los documentos que probaban mi propiedad. ¿Sabes qué, Miguel? Tu hermano nos dijo que eras un pendejo, pero veo que el pendejo era él por subestimarte. Llegamos a un acuerdo. Yo les ayudaría a localizar a Carlos y ellos me dejarían en paz. Pero lo que el Chueco me contó después sobre los verdaderos negocios de mi hermano me hizo entender que toda esta historia de la casa era solo la punta del iceberg de una traición mucho más profunda. Resultó que Carlos no había pedido prestados solo 200,000 pesos. Había estado usando mi nombre y mi reputación en la construcción para conseguir contratos fraudulentos por más de 2 millones de pesos. Había clientes esperando casas que nunca se construirían, trabajadores que nunca recibirían su pago y proveedores que habían entregado materiales fiados a los hermanos González. Tu hermano es muy inteligente, me dijo el Chueco mientras revisaba una lista en su teléfono. Usó tu nombre para todo lo sucio, pero mantuvo el suyo limpio para los bancos. Si lo atrapan, tú vas a ser el que pague. Sentí cómo el suelo se abría bajo mis pies. No solo había perdido mi dinero y mi confianza en la familia, ahora podía perder mi libertad por crímenes que nunca cometí. Esa noche, Rosa vino a verme una última vez antes de irse a vivir con su hermana. Ya no quedaba nada de la mujer manipuladora que me había humillado. Miguel, me dijo sentándose en el sofá que yo había comprado, hay algo más que necesitas saber sobre Carlos. Algo que descubrí cuando revisé sus cosas. Me entregó un teléfono que había encontrado escondido en el ropero. Cuando lo encendí, encontré mensajes que me pusieron los pelos de punta. Carlos no había huido por miedo a los serpientes. Había huido porque tenía un plan mucho más grande, y yo era la pieza central de su última traición. Los mensajes revelaban que Carlos estaba coordinando con alguien más para culparme de todos sus fraudes. Había estado fotografiando mis documentos personales, mi credencial, mis contactos de trabajo. Su plan era desaparecer completamente y dejar que yo cargara con todas las consecuencias legales de sus estafas. Pero mi hermano había cometido un error fatal. En su prisa por huir, había dejado evidencia de algo que cambiaría todo el juego: el nombre y la dirección de su verdadero socio en todos estos fraudes, alguien que yo conocía muy bien y que jamás habría sospechado que estaba detrás de todo. Cuando vi ese nombre en la pantalla del teléfono, entendí que esta guerra apenas estaba comenzando. Carlos no era el cerebro de la operación, era solo un peón. El verdadero enemigo había estado cerca de mí todo este tiempo, sonriéndome en la cara mientras planeaba mi destrucción total. Y lo que descubrí al llamar a ese número esa madrugada fue solo el inicio de la traición más dolorosa de mi vida.
una que involucraría a la última persona en quien yo confiaba y que me haría entender que toda mi vida había sido una mentira cuidadosamente construida. El número pertenecía a don Roberto Vázquez, el ingeniero que me había dado mi primer trabajo en construcción cuando tenía 15 años, el hombre que yo consideraba un segundo padre, que me había enseñado el oficio, que había estado en el funeral de mi papá consolándome como si fuera su propio hijo. Cuando contestó el teléfono a las 3 de la mañana, su voz sonaba nerviosa, como si hubiera estado esperando mi llamada. «Miguel, mijo, ¿qué haces despierto tan tarde?», me dijo con esa voz paternal que ahora me sonaba falsa. «Don Roberto», le respondí con voz temblorosa, «necesito verlo. Encontré algo sobre Carlos que creo que usted debe saber». Hubo un silencio largo, demasiado largo. «Ven mañana a la obra de Coyoacán. Hablamos allá». Pero yo ya no podía esperar. Esa misma madrugada manejé hasta su casa en la Colonia del Valle. Las luces estaban encendidas, y a través de la ventana pude ver a don Roberto caminando de un lado a otro, hablando por teléfono con agitación. Esperé en mi carro hasta que colgó, y entonces toqué la puerta. Su cara cuando me vio no era de sorpresa, sino de resignación, como si supiera que este momento llegaría tarde o temprano. «Pásale, Miguel. Creo que es hora de que sepas la verdad». Sus palabras me confirmaron lo que ya temía. Él sabía exactamente por qué estaba ahí, en su sala, rodeado de fotos donde aparecíamos juntos en diferentes obras a lo largo de los años. Don Roberto me contó una historia que destrozó todos mis recuerdos felices. «Tu papá y yo fuimos socios durante 20 años, Miguel, pero él nunca supo que yo también era socio de otras personas, gente que no le habría gustado conocer. Mi mundo se tambaleaba con cada palabra. Cuando tu padre murió, Carlos vino a verme desesperado. Necesitaba dinero rápido y yo se lo ofrecí, pero con condiciones. Él me ayudaría a conseguir contratos usando tu reputación, y a cambio, yo lo protegería de sus acreedores». Don Roberto evitaba mirarme a los ojos mientras hablaba. «Nunca pensé que llegarías tan lejos investigando. Pensé que te resignarías a perder la casa y seguirías con tu vida». La habitación giraba a mi alrededor. El hombre que me había enseñado a sostener un martillo, que me había enseñado valores de honestidad y trabajo duro, había estado manipulando mi vida durante años. Todos esos trabajos que me conseguía, don Roberto, le dije con voz quebrada, ¿también eran parte de su plan? Su silencio fue respuesta suficiente. Cada oportunidad laboral, cada recomendación, cada ascenso en mi carrera había sido calculado para ponerme en posición de ser el chivo expiatorio perfecto cuando llegara el momento de cobrar todas las deudas de Carlos. Pero don Roberto no sabía que yo tenía los documentos de mi abuelo. No sabía que ya no era el Miguel ingenuo que podía controlar. «Don Roberto», le dije parándome lentamente, «creo que necesita ver algo». Cuando saqué las escrituras del terreno de Xochimilco y las otras propiedades, vi cómo la sangre se le iba de la cara. «Tu abuelo era más inteligente de lo que cualquiera pensaba», murmuró mientras revisaba los documentos. Él sabía que algún día alguien intentaría aprovecharse de su familia. Por eso mantuvo todo esto en secreto, hasta de tu propio padre. En ese momento entendí la verdadera dimensión del juego que se había estado jugando a mis espaldas durante décadas. Mi abuelo había construido un patrimonio no solo para proteger a su familia, sino específicamente para protegerla de personas como don Roberto. Él había visto el carácter de este hombre desde mucho antes de que yo naciera. Don Roberto se desplomó en su sillón. «Miguel, todo se fue de control. Al principio solo iba a hacer un préstamo pequeño a Carlos, pero cuando mis socios vieron la oportunidad de usar tu nombre para grandes contratos, las cosas escalaron. Yo ya no podía detenerlo». Sus excusas sonaban huecas, desesperadas. «¿Quiénes son sus socios, don Roberto?». La pregunta salió de mi boca con una firmeza que yo mismo no sabía que tenía. «Miguel, no entiendes con quién te estás metiendo. Esta gente no juega. Si empiezas a hacer preguntas, no solo tú vas a salir lastimado». Pero yo ya había llegado demasiado lejos como para retroceder. «Don Roberto, usted me conoce desde que era un niño. Sabe que cuando me propongo algo, no me detengo hasta terminarlo. O me dice quiénes son sus socios, o mañana mismo llevo toda esta evidencia a la Procuraduría». Su resistencia se quebró completamente. «Son los hermanos Medina. Controlan la mitad de los contratos de construcción gubernamental en la Ciudad de México. Tu nombre, tu reputación, era su entrada perfecta al mercado de obras pequeñas, sin levantar sospechas.
Carlos era solo el intermediario, los hermanos Medina. Yo había escuchado rumores sobre ellos en la industria, pero nunca pensé que nuestros caminos se cruzarían. Eran conocidos por hacer desaparecer a cualquiera que amenazara sus negocios. Ahora entendía por qué Carlos había huido tan desesperadamente. Si crees que enfrentar a mi hermano fue difícil, espera a descubrir cómo me las arreglé con los verdaderos dueños del poder en esta ciudad. Don Roberto me suplicó que no hiciera nada precipitado. Miguel, dame 48 horas. Puedo arreglar esto sin que nadie salga lastimado. Los Medina son racionales. Entenderán que esto fue un malentendido. Pero yo ya había tomado mi decisión. Don Roberto, usted tuvo años para arreglar esto. Ahora es mi turno. Esa noche, en la casa que finalmente era oficialmente mía, llamé a mi primo Javier, quien trabajaba como periodista de investigación en La Jornada. Le conté toda la historia, le envié fotos de todos los documentos y le pedí que empezara a investigar a los hermanos Medina. Miguel, me dijo con emoción, esto es más grande de lo que imaginas. He estado siguiendo pistas sobre los Medina durante meses. Tu historia podría ser la llave que necesitamos para exponerlos. Al día siguiente, mientras esperaba noticias de Javier, recibí una visita inesperada. Era doña Carmen, la vecina de enfrente, que había vivido en la cuadra durante 40 años. Miguel, hijo, me dijo con urgencia, necesito contarte algo sobre tu abuelo que nunca le dije a nadie, ni siquiera a tu papá. En su cocina, entre el aroma de café y pan dulce, doña Carmen me reveló el último secreto de mi familia. Tu abuelo no era solo un trabajador honesto, Miguel. Durante los años 70, él era informante del gobierno. Ayudaba a reportar irregularidades en construcciones públicas. Por eso conocía tanto sobre los manejos corruptos en la industria. Mi abuelo había sido una especie de vigilante silencioso, documentando cada fraude, cada soborno, cada contrato irregular que veía. Todos esos documentos que guardaba no eran solo sobre sus propiedades, continuó doña Carmen. Eran evidencia que había recolectado durante décadas. Si todavía existen, podrían meter en la cárcel a media industria de la construcción de la ciudad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que doña Carmen podría escucharlo. ¿Dónde guardaría esa evidencia?, le pregunté. Ella sonrió con tristeza. Tu abuelo siempre decía que el lugar más seguro para esconder algo era donde nadie pensaría en buscar. ¿Alguna vez te preguntaste por qué insistió tanto en plantar ese árbol de limón exactamente en ese lugar del patio? Corrí de vuelta a mi casa como si me persiguiera el diablo. Bajo el árbol de limón, donde había encontrado la primera caja, cavé más profundo. A 2 metros de profundidad, mi pala golpeó contra algo que sonaba diferente. Era otra caja, más grande, enterrada en concreto como si fuera una cápsula del tiempo. Adentro había algo que me quitó el aliento. Decenas de carpetas organizadas por año, cada una llena de fotografías, documentos, grabaciones en casetes viejos y reportes detallados sobre corrupción en construcción pública. Mi abuelo había documentado meticulosamente cada crimen que había presenciado desde 1970 hasta 1995. Pero lo más impactante estaba en la carpeta marcada para emergencias. Solo Miguel. Dentro había un expediente completo sobre la familia Medina, con evidencia de sobornos, contratos inflados, materiales de baja calidad en escuelas y hospitales, y algo que me heló la sangre: fotos de reuniones entre el padre de los hermanos Medina actuales y funcionarios del gobierno, fechadas en los años 80. Mi abuelo había predicho que los Medina intentarían involucrar a nuestra familia en sus negocios sucios. Había dejado las herramientas exactas que yo necesitaría para defendernos, pero también había dejado una nota que me advirtió sobre el precio de usar esa información. Miguel, si estás leyendo esto, significa que la amenaza se volvió real. Usar esta evidencia te convertirá en un enemigo poderoso, pero también te dará el poder de limpiar el nombre de nuestra familia para siempre. A la mañana siguiente, cuando Javier vino a recoger la evidencia, se quedó sin palabras. Miguel, con esto podemos escribir una serie de artículos que cambie la industria de la construcción en México, pero también nos convertiremos en objetivo de gente muy peligrosa. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante? Miré hacia la casa que había construido con mis propias manos. Pensé en mi padre, que había muerto sin saber la verdad completa, y en mi abuelo, que había sacrificado su tranquilidad para protegernos. Javier, toda mi vida me enseñaron que hacer lo correcto es más importante que hacerlo fácil. Públicalo todo. 3 días después,
La Jornada publicó el primer artículo de la serie titulada La red de corrupción que construyó una ciudad. Las fotos de mi abuelo aparecían en primera plana junto con documentos que mostraban décadas de fraude sistemático. Mi teléfono no paraba de sonar. Reporteros, abogados, investigadores del gobierno, todos querían hablar conmigo, pero la llamada que me cambió la vida para siempre llegó esa tarde. Era Carlos. Miguel, hermano, ¿qué hiciste? Los Medina están furiosos. Dicen que van a hacer que desaparezcamos toda la familia si no detienes esta investigación. Su voz sonaba quebrada, aterrorizada. Carlos, ¿dónde estás?, le pregunté. En Guadalajara, escondido en casa de la tía Esperanza. Miguel, hay algo más que necesitas saber. Los Medina no solo me usaron para estafarte a ti, me obligaron a conseguir información sobre otros trabajadores honestos de la construcción. Hay 12 familias más en la misma situación que nosotros. Esa revelación me golpeó como un rayo. Carlos no había sido solo un hermano traicionero, había sido víctima y victimario al mismo tiempo. Miguel, continuó con voz quebrada, cuando regrese a la ciudad van a intentar matarme, pero antes necesito entregarte algo que robé de la oficina de los Medina antes de huir. Es la lista completa de todas sus víctimas y todas sus operaciones. 2 días después, Carlos regresó a la Ciudad de México. Nos encontramos en la capilla de San Judas Tadeo, donde solíamos ir con nuestro papá cuando éramos niños. Mi hermano había cambiado completamente. Se veía demacrado, asustado, pero había algo diferente en sus ojos. Por primera vez en años, veía sinceridad genuina. Miguel, perdóname. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas que todo lo que hice fue porque me amenazaron a mí y a Rosa desde el principio. Me entregó una USB y una carpeta gruesa. Aquí está todo: nombres, direcciones, cantidades, fechas. También está la evidencia de que don Roberto trabajaba para los Medina desde antes de que papá muriera. Revisando los documentos ahí mismo, en esa capilla donde habíamos rezado tantas veces siendo niños, descubrí la verdad completa. Don Roberto había estado infiltrado en la vida de nuestra familia durante décadas, reportando cada movimiento de mi padre, cada propiedad que compraba, cada plan que hacía. La muerte de mi papá no había sido natural, había sido envenenamiento lento con sustancias que simulaban problemas cardíacos. Carlos vio mi expresión y asintió con lágrimas en los ojos. Eso también está en los archivos. Los Medina querían las propiedades de papá desde hace años. Él se negaba a vender, así que decidieron quitárselas de otra manera. Mi hermano había descubierto todo esto después de estar trabajando para ellos durante meses, y esa revelación había sido lo que finalmente lo convenció de rebelarse. Por eso huí, Miguel. No solo porque tenía miedo de ti o de mis deudas, era porque descubrí que mataron a nuestro padre y que don Roberto era su asesino. En ese momento, todo encajó. Los frecuentes dolores de estómago de papá en sus últimos meses, su debilidad inexplicable, la forma en que don Roberto siempre aparecía con remedios caseros y ofertas de ayudar con sus malestares. Había sido un asesinato perfectamente planeado durante años. Carlos, le dije abrazando a mi hermano por primera vez en años, vamos a hacer que paguen por lo que le hicieron a papá. Pero primero necesitamos asegurar toda esta evidencia y proteger a nuestras familias. Esa tarde llevé toda la información a Javier y a don Aurelio. Cuando el notario vio la evidencia sobre el asesinato de mi padre, se puso pálido. Miguel, esto trasciende el periodismo. Necesitamos ir directamente con la Fiscalía Especial Anticorrupción. Conozco a la fiscal Carmen Delgado. Es una mujer íntegra que no se deja comprar. Al día siguiente, en las oficinas de la Fiscalía, la fiscal Delgado revisó toda nuestra evidencia con un equipo de especialistas. Señores González, nos dijo después de 3 horas de revisión, lo que tienen aquí es suficiente para procesar a más de 50 personas por fraude, corrupción y homicidio, pero también los convierte a ustedes en testigos protegidos de alto riesgo. Esa noche, mientras Carlos y yo estábamos en un hotel bajo protección oficial, él me confesó su último secreto. Miguel, hay algo más en los archivos de los Medina que no te enseñé, algo sobre mamá. Mi sangre se congeló. Nuestra madre había muerto cuando éramos niños, supuestamente en un accidente de carro. No fue accidente, hermano. Mamá había descubierto los negocios de don Roberto con los Medina. Amenazó con exponer todo. El accidente fue provocado.
Carlos sacó fotografías del expediente que mostraban el carro de nuestra madre después del accidente, pero desde ángulos que la policía nunca había documentado. Don Roberto guardó estas fotos como trofeo. Los Medina llevan matando a nuestra familia desde hace 25 años. Si piensas que la traición de mi hermano fue dolorosa, espera a descubrir cómo la verdad sobre la muerte de mis padres me transformó en alguien completamente diferente. Esa revelación encendió algo dentro de mí que nunca había sentido antes. Ya no se trataba solo de recuperar mi dinero o mi casa. Se trataba de justicia para mis padres, para las 12 familias que habían sido estafadas, para todas las víctimas de una red de corrupción que había operado impunemente durante décadas. La fiscal Delgado nos asignó protección las 24 horas y comenzó una investigación formal. Pero yo sabía que los Medina no se quedarían quietos esperando a ser arrestados. Tenían demasiado poder, demasiadas conexiones, demasiado que perder. La primera amenaza llegó a la segunda semana. Encontramos a nuestro perro envenenado en el patio de la casa, con una nota que decía: «La próxima serán ustedes». Carlos quería que huyéramos del país, pero yo me negué. Hermano, si huimos ahora, todo el sacrificio de papá, de abuelo, habrá sido en vano. Además, tengo un plan. El plan involucraba usar las propiedades heredadas de mi abuelo de una manera que los Medina nunca esperarían. Con las escrituras en mi poder, podía demostrar que varios terrenos donde ellos habían construido ilegalmente me pertenecían legalmente. No solo podía procesar por fraude, sino que podía reclamar millones en compensación por uso ilegal de mi propiedad. Cuando les presenté esta carta legal a través de la fiscal Delgado, la respuesta de los Medina fue inmediata. Intentaron sobornarme con 5 millones de pesos para que desistiera de todo. Cuando rechacé su oferta, vinieron las amenazas más serias, pero lo que ellos no sabían era que yo ya había formado mi propia alianza. Las otras 12 familias estafadas se habían organizado conmigo y juntos habíamos contratado al mejor abogado laboralista de la ciudad, el licenciado Fernando Ruiz, quien tenía su propia historia con los Medina. «Miguel», me dijo el licenciado Ruiz en nuestro primer encuentro, «los Medina le robaron a mi padre su empresa constructora en los años 90. He estado esperando 20 años la oportunidad de hacer justicia. Tu evidencia es exactamente lo que necesitaba. Con un equipo legal sólido, protección policial y la evidencia más completa que se había reunido jamás contra esta red de corrupción, finalmente estábamos listos para el golpe definitivo. Pero justo cuando pensé que tenía todo bajo control, descubrí que don Roberto había guardado un último as bajo la manga, uno que involucraría a la persona que menos esperaba y que me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre mi propia identidad. Y lo que esa persona me reveló cuando llegó a mi casa, esa noche tormentosa de noviembre, cambiaría para siempre no solo mi búsqueda de justicia, sino mi comprensión de quién soy realmente y por qué mi familia ha sido objetivo de esta gente durante 3 generaciones.